un cojín, una estirilla, un algo? Bueno, pues no tengo voz. No tengo voz, pero estoy muy contenta de que estén aquí. Nacho, la verdad que me hace mucha ilusión que haya venido, porque tiene una forma de hablar y una forma de explicar las cosas muy sencilla y muy te va llevando con ese hilo, ¿no?, que explicaba el otro día, que te hace sentir que estás escuchando pues, a un orador como antes, ¿no?, que era un gusto escuchar a la gente. Ahora esto cuesta cada vez más. Así que gracias por estar aquí. Gracias. Gracias también por abrir este espacio de pensamiento y gracias, Esther, que siempre estás acompañándonos en este... Gracias. Y gracias a todos por la puntualidad. Bueno, sí. Bueno, gracias a ti, Inma, y a Ana por mantener este espacio para el pensamiento, para el encuentro, para el diálogo, para el debate, ¿no? O sea que en cualquier caso somos privilegiados nosotros de en este momento poder estar aquí, ¿no? Y esta es un poco la intención, creo, de este espacio que ya Inma va programando, ¿no? En estos momentos de cierta dificultad social, ¿no?, y como seres humanos con muchos desafíos, pues mantener este espacio para el encuentro, para poder hablar y para la escucha de todas las opiniones y el debate, ¿no? Entonces, feliz también de poder estar aquí. Os quiero presentar a Nacho. Nacho es director y fundador de una escuela, se llama Cura Sui. Es una, lo digo bien, ¿no? Cura Sui. Perfecto. Es una escuela dedicada al autoconocimiento, bueno, al autoconocimiento, a la filosofía y al pensamiento crítico. Nacho es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, acompañante filosófico, que esto también igual está bien explicar en qué consiste para los que igual no tenemos esta figura muy tipificada, ¿no? Es terapeuta Gestalt y profesor de yoga y meditación. Colabora asiduamente en radio y también con revistas del ámbito filosófico y ha escrito varios libros. Os voy a decir unos cuantos que tengo aquí apuntados: La práctica del Cura Sui, Umbrales de evasión, La cura del sí o el cuidado filosófico, El acompañamiento filosófico, Actitud salvaje y La revuelta íntima del corazón, que es el último que ha escrito y que creo que hoy vamos a poder comentar un poco. Sí, aquí tenemos, él ha traído varios ejemplares para que los podamos ver y comprar si os interesa, luego lo podemos hacer allí al final de la charla. La verdad es que cuando me estaba documentando para conocerte un poco mejor, aunque te sigo en redes y con Inma habíamos charlado muchas veces y ella me explicaba las formaciones que había hecho contigo y lo fascinada que estaba, lo contenta que estaba, mientras estaba yo en ese trance me cayó en las manos un libro, una joya, que se llama Serenidad, de Heidegger. Entonces es un libro muy sencillo, muy fácil de leer, muy breve, cortito, que en realidad es un discurso que Heidegger da en un acto conmemorativo al cual lo invitan, ¿no?, a inaugurar, ¿no? Y bueno, me lo he leído estos días, ¿no?, pensando en la charla de hoy. Entonces, Heidegger, que escribe esto en el año 1955, de ese libro coge prestada una frase de otro alemán, que es un cuentista, poeta y pedagogo alemán, que es Johann Peter Hebel. Y la frase que coge Heidegger dice: somos plantas, nos guste o no admitirlo, que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto. O sea, no basta con estar arraigado, sino que hace falta elevarse al reino de lo universal, ¿no? Eso viene a decir Heidegger y Peter Hebel, ¿no? Entonces, Heidegger coge esta frase, coge este fragmento de Johann, y a partir de aquí Heidegger anticipa dos preguntas en el año 1955, y hace falta ponerlas en contexto. Estas preguntas en ese año es el despertar de la era atómica. Acabamos de descubrir como humanidad la energía atómica, y él en ese contexto se hace dos preguntas. Una,
todavía la humanidad tiene espacio, tiene lugar entre la tierra y el cielo, que es la cosmovisión, ¿no?, que habíamos tenido y teníamos y quizá hasta hace pocos años, ese punto central entre la tierra y el cielo. Y segunda pregunta que se hace Heidegger: ¿todavía tenemos los seres humanos un suelo natal, una tierra fértil donde podemos echar raíces, donde podemos asentarnos? Y eso, pues eso, Heidegger, 70 años antes de ahora, lo vio la sombra y vio el peligro de Occidente vinculado al avance tecnológico y a la ciencia. Lo vio, tuvo esa visión. Ya no es Occidente, ahora ya es global, ¿no? Ya Oriente también está, ¿no? Entonces no os voy a desvelar lo que dice Heidegger, porque no quiero hacer un spoiler del libro, pero se responde las preguntas, ¿no? Y os animo a que busquéis el libro y lo leáis. Pero también tengo la sospecha de que hoy, con Nacho, que tiene esta manera de acercarnos a la filosofía y al misticismo de una manera práctica y muy fácil, o sea, lo explica muy bien, creo que nos vas a ayudar, nos vas a complementar, sin presión, sin presión, pero creo que nos vas a ayudar a complementar esta pregunta, estas dos preguntas que se hizo Heidegger y que creo que no solo están vigentes, sino que son urgentes. Así que... Menuda tarea. Bueno, sin presión, sin presión. Menuda tarea. Venga. Con ganas de escucharte. Tomo el guante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en San Carlos, por familia. Así que me siento en casa y agradecido de poder estar aquí, de poder compartir, y también me gustaría de poder construir o poder responder estas preguntas de una forma conjunta, porque voy a partir de la base que como seres humanos, cada uno de nosotros, en realidad somos seres que habitan a través de una filosofía. Esa filosofía puede ser más explícita, puede ser más consciente, puede ser más reflexionada o no, pero voy a ligar, cogiendo el guante a través de Heidegger, de entender que el ser humano, por narices, es un ser filosófico. Es un ser filosófico. Cada uno de nosotros somos, por tanto, seres filosóficos. Luego intentaré justificar esta afirmación, pero me parece una afirmación sencilla de justificar, así muy brevemente, porque vivimos interpretando el mundo. Vivimos interpretando el mundo, y esa interpretación del mundo la hacemos a través de nuestras creencias, de aquello que creemos de nosotros mismos y del mundo. Yo tengo una idea de mí misma, tengo una idea del mundo, y dependiendo de esa idea que tengo de mí misma o del mundo, tengo una relación con el mundo u otra. Cuando tengo que escoger, cuando decido la forma de relación que tengo con mi pareja o mis parejas, yo estoy ahí jugando y reflexionando a través de valores y con criterios. Y eso es inevitable. Puede que tenga más conciencia de ellos o menos, pero es inevitable. Es decir, el ser humano no tiene una relación con el mundo de una forma natural, sino que entre el mundo y él hay una interpretación, hay un conjunto de creencias, de narraciones que median esa relación y que hacen inevitable, por tanto, que seamos seres filosóficos. Este es un ejemplo para justificar nuestra naturaleza filosófica, pero evidentemente la podría justificar al estilo heideggeriano, entendiendo que somos seres con conciencia, sabemos que vamos a morir, y eso ya también nos abre a tener una dimensión, una conciencia filosófica que es importante escuchar. Y aquí también abro la palabra de la escucha, ¿no? De la importancia de la escucha y de la ausencia de la escucha en nuestro presente. Sigo con Heidegger. Heidegger, en una entrevista póstuma, en una entrevista que hizo y que dijo que la publicaran 10 años después de su muerte, decía algo así como que nuestro mundo necesita, es urgente un nuevo Dios. Es urgente un nuevo Dios.
Y qué barbaridad decir eso casi a finales del siglo XX, porque lo primero que se nos viene a la cabeza, o al menos a mí, que he tenido así como educación cristiana, es no, por favor, otro Dios cristiano, no, o no al menos esa educación. Heidegger se estaba refiriendo a que necesitamos una nueva cosmovisión. ¿Qué quiere decir una cosmovisión? Una cosmovisión quiere decir aquella idea que tenemos del mundo, que compartimos como sociedad y que funciona como un Dios. Es decir, que nos orienta, que nos da un motor, que nos imprime una finalidad y que nos da un conjunto de valores. ¿Cuáles son los dioses de nuestro presente? Los dioses de nuestro presente son el capital, el dinero. Los dioses de nuestro presente son la soberbia. Los dioses de nuestro presente, uno más, es el narcisismo, la tecnología. Son un conjunto de dioses que rigen nuestro día a día, que rigen nuestra forma de estar en el mundo. Y Heidegger venía a decir, es necesario otro nuevo Dios, un Dios que tenemos que reformular entre todos, añado yo. Claro, el periodista, que no sé si sabía de lo que estaba hablando Heidegger, le pregunta, ¿y qué tenemos que hacer, ¿no?, para invocar, para convocar a este nuevo Dios? Y Heidegger añadió, bueno, es importante estar disponibles. Es importante estar disponibles. De hecho, dice, lo único que podemos hacer es preparar nuestra disposición para esperar este nuevo Dios. Preparar nuestra disposición. Estar disponibles. Estar disponibles, como siempre es una palabra preferida mía, estar disponibles etimológicamente quiere decir estar en el lugar adecuado. Estar en el lugar adecuado. Personalmente solo conozco un lugar adecuado para estar, en el único lugar en el que se puede estar, que es en el presente. No puedo estar en el futuro y no puedo estar en el pasado. Y dice estar en el presente. Estar en el lugar adecuado. El lugar adecuado es el presente, luego podríamos matizar que estar en el lugar adecuado no es estar únicamente en la cabeza, sino que es estar en el corazón, es estar en el cuerpo y es estar en la interdependencia con el otro. Pero habla de un estar también. Y este estar tiene que ver con una apertura y tiene que ver también con una escucha. Entonces, Heidegger, como digo, dice, tenemos que preparar nuestra disposición para esperar este nuevo Dios. Yo añado un elemento más que forma parte de mi trabajo, que es imprescindible esta tarea de colocarnos a nosotros disponibles, y cuántas veces a lo largo del día me doy cuenta de que no estoy disponible, es decir, de que se me llevan los dioses hacia donde quieren, los dioses del móvil, los dioses que sean, se me llevan, es decir, no estoy disponible. Pero además de preparar mi disponibilidad, a mí me gustaría añadir a esta petición de Heidegger el pensamiento crítico. Es decir, la capacidad de volver a ser críticos. La capacidad de volver a ser críticos en un mundo que cada vez reduce esa dimensión de ser críticos, aumenta la información, pero no prepara para una preparación sobre ese exceso de información, y tampoco prepara a nivel individual para la capacidad crítica que implica tanto volumen de información, ni mucho menos, y eso todavía me parece más importante, ni mucho menos prepara para la necesaria tarea interna a la que estamos invocados, es decir, a todo lo que me pasa a nivel interno, principalmente el miedo. Y la poca educación que tenemos para habitar ese miedo, compartir ese miedo, y lo que generalmente hacemos es generar
como decíamos en una entrevista hace poco, una agricultura del odio que implica intentar solventar ese miedo buscando seguridad, que generalmente tiene que ver con más control, más leyes, más policía, más represión, etcétera, etcétera. Cuando Heidegger, reculo un poco, cuando Heidegger hablaba de la necesidad de este nuevo Dios, lo hacía comentando estos dioses sobre los que vamos digamos, como que le rendimos tributo, que evidencian tres crisis. Si en nuestro presente hay tres crisis, una es la crisis personal, vamos más perdidos que no sé, lo que queráis, perdidos, estamos perdidos y principalmente estamos perdidos porque nos falta recuperar nuestro lugar, recuperar principalmente nuestra dimensión filosófica. La tenemos, la necesitamos recuperar. Crisis, por tanto, personal. Crisis social, eso tiene que ver con entender que como humanos no solamente somos seres filosóficos, sino que somos seres sociales. Aristóteles dirá, somos seres políticos, somos seres interdependientes. Lo que hace uno me afecta, lo que hago yo me afecta. Y las relaciones, y convivimos en un mundo que es un hogar, que es el único que conocemos de momento y que no sé quién va a llegar antes, pero vamos a necesitar acordar entre nosotros cómo queremos convivir o cómo podemos convivir. Y la tercera crisis, a la vista está, la ecológica, y la ecológica ya no tiene tanto que ver con una forma de producir, sino que tiene que ver con esta cosmovisión sobre la que me gustaría adentrarme. Porque lo que Heidegger está señalando y lo que me gustaría señalar es justamente esta cosmovisión, o lo que subrayo es que lo que critica Heidegger, como muchos otros filósofos, es que lo problemático es en realidad nuestra forma de pensar que implica nuestra forma de vincularnos al mundo, nuestra forma de entendernos y nuestra forma de vincularnos al mundo está enferma. Es una enfermedad. Entonces, ¿cómo se estructura esta cosmovisión? Yo en el libro de la revuelta íntima hablo que esta cosmovisión viene construida por lo que algunos autores nombran como la razón fáustica, ¿vale? Eso implicaría hablar del mito de Fausto, no voy a hablar, pero sí le hemos dado o nos hemos otorgado o le hemos otorgado mucha importancia a nuestra cabeza. Y que lo diga desde la filosofía, pues tiene su qué. Pero sí, confiamos muchísimo en nuestra cabeza. Confiamos muchísimo en nuestra cabeza a tal punto que contabilizamos el mundo emocional, intentamos resolver el mundo emocional a través de la cabeza, intentamos escoger, cuando escoger en realidad es un gesto que tiene que ver con el deseo, intentamos escoger a través de, otra vez, una contabilidad, es decir, nos relacionamos con el mundo pensándolo, más que teniendo una relación más directa. Generalmente lo que hacemos con el mundo es pensarlo. Es como si entre el mundo y nosotros cada vez estuviéramos más alejados y más recluidos en la cabeza. Parece que estamos haciendo aquello que identificamos más con la cabeza, que es vivir con la filosofía, que es vivir en una torre de marfil, la torre de marfil de nuestra cabeza, en la que yo priorizo sentirme seguro, generalmente, a costa de vivir de una forma más plena, de una forma más libre y poniendo la carne en el asador, porque solo tengo una vida, y eso estaría muy bien irnoslo recordando. Bien, recuperando entonces la necesidad de este pensamiento crítico, podemos hacer algo que me parece imprescindible, pero me parece más sencillo, que es criticar la política, criticar el sistema, criticar nuestra dinámica, pero me parece más interesante, muchísimo más interesante,
preguntarnos cómo cada uno de nosotros mantiene este sistema, cómo cada uno de nosotros lo reproducimos. Porque como seres humanos, que he dicho antes, somos seres sociales, nosotros nos construimos a través de los valores de nuestro entorno. Yo me construyo a través de mi familia, que me da una mirada, que me da un conjunto de valores, me construyo a través de la escuela, me construyo por los medios de comunicación y todos esos medios toda esa cultura me va inculcando unos valores y unas creencias, que en filosofía se le llaman las narrativas hegemónicas, ¿vale? Las narrativas que de una forma compartida están generalizadas, aquellas normativas que damos por normales, naturales, ¿no? ¿Cuáles son esas narrativas más extendidas? Bueno, el patriarcado es una de ellas, por ejemplo. Esta confianza en la razón es otra. La valoración que le damos al trabajo, al ser productivos, al querer rendir, al querer mostrarnos, al querer llegar a ser alguien, eso es algo que muchas veces podemos experimentar internamente, ese impulso por el querer llegar a ser alguien, que parte de la idea de que a priori no lo soy, a priori no tengo valor y el valor me lo tengo que ganar. Muy capitalista, el valor me lo tengo que ganar. La pregunta sería, ¿de entrada no lo tengo ese valor? El patriarcado, la confianza en la razón, el trabajo, podríamos hablar de heterosexualidad, podríamos hablar de todas aquellas narrativas que son las generalizables y que nos imponen unos horizontes de lo que es normal y de lo que no es normal, a través del que nosotros intentamos estar a la altura de esas normativas, intentamos estar a la altura de cada una de esas normativas y nos olvidamos de preguntarnos cómo nos afectan esas normativas. Y ahí empieza a ser importante la tarea de escucha. La tarea de escucha sobre la que plantea Heidegger que es importante recalcar, porque si empezamos a escucharnos a nosotros mismos, lo que hallaremos es esa brújula filosófica. Es esa brújula filosófica que de entrada lo que hace aparecer primero es mi insatisfacción. Mi insatisfacción. Lo que pasa es que con mi insatisfacción me culpabilizo a mí. Pienso que soy yo quien tiene el problema. Pienso que soy yo quien no estoy a la altura. Pienso que soy yo que tendría que esforzarme más por tener una pareja, por tener un trabajo, por rendir más, porque no soy lo suficientemente simpático, porque no soy lo suficientemente Barbie o Ken, por ser muy simplista, ¿vale? Pero porque no soy lo suficiente. Y ahí muchas veces entonces lo que hago es culpabilizarme a mí, también porque vivo en una sociedad muy individualista en el que esa insatisfacción no la comparto desde un lenguaje íntimo que me permita hablar desde lo emocional, desde esa insatisfacción y desde la tristeza que me produce la inmensa mayoría de narrativas hegemónicas que he ido mamando, que he ido interiorizando. ¿Vale? Por tanto, la tarea de escucha. Y la tarea de escucha no solo es la tarea de escucha de lo que pienso, no solo es la tarea de escucha de cómo resueno, porque podemos entendernos como una caja de resonancia. Yo soy una caja de resonancia, es decir, yo vibro de diferente manera con aquello que pienso y con aquello que vivo. Y esas vibraciones me van indicando las repercusiones de lo que pienso y lo que vivo. Y hay vibraciones que tienen que ver con el miedo, hay vibraciones de tristeza, de alegría, las emociones. Pero vivo en una sociedad donde lo emocional no prima, no es valorable. Lo que tiene valor es el pensamiento lógico, lo que tiene valor son los argumentos, no tiene tanto valor lo emocional. Y mucho menos valor todavía tiene lo corporal, porque lo corporal también funciona como una caja de resonancias de lo que vivo, interpreto
y me relaciono. Es decir, con lo corporal también voy construyendo tensiones, construyendo posturas, construyendo corazas, que no dejan de ser respuestas a lo que he ido viviendo a lo largo de mi vida y a lo que recibo de mi entorno. Pero el cuerpo también me ofrece un lenguaje a través del que, si lo escucho, pero en realidad me escucho a mí mismo, puedo aprender. ¿Vale? Entonces, importante preguntarme, ostras, ¿por qué me doy cuenta de que reproduzco muchas veces narrativas que no me hacen feliz? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la motivación que aunque quizás incluso sea consciente de esas narrativas, las siga reproduciendo? Bien, otra vez me gusta entender el ser humano como un ser social. Un ser social es aquel ser que se construye gracias a la comunidad, pero que también quiere estar en comunidad. También quiere estar en comunidad. Es decir, que cuando me encuentro haciendo una tarea filosófica de preguntarme cómo estoy, de criticar cómo me pienso y de buscar alternativas, es decir, cuando opto por intentar querer ser más libre, lo primero que me aparece es el miedo al ostracismo, el miedo al que dirán, el miedo a qué pensarán los demás, al juicio de los demás. Porque como seres sociales lo que no queremos es la soledad. ¡Ay, la soledad! ¡Ay, la soledad! Y muchas veces estoy más predispuesto a pagar un precio para no estar solo antes que decir, pensar o sentir con lo que realmente siento. Por tanto, tengo una cuestión con mi soledad. Que me da miedo mi soledad. Y de ahí que esté más predispuesto a pagar un precio. Un precio que muchas veces es elevado, un precio que es elevado. Y que a veces incluso ese miedo a decir lo mío lo puedo identificar en relaciones que son de confianza, como puede ser con mi pareja, con mis amistades, relaciones de confianza, ya no digo en otro tipo de relaciones. Y a la vez también me doy cuenta de que muchas veces me dejo llevar por la zanahoria del deseo de agradar, ¿no? Si no quiero quedarme solo, también deseo agradar a los demás. También deseo, lo que decía antes, ¿no? Cubrir, estar a la altura de esas narrativas hegemónicas que muchas veces me empujan a dar lo mejor de mí, a dar lo mejor, a ponerme esa máscara para intentar ser aquello que no soy, ¿vale? Buscando el reconocimiento de los demás, el valor, sobre el que también estoy dispuesto a pagar el precio de lo que es mi felicidad o mi bienestar. Por tanto, esos dos motores, el miedo a la soledad y el deseo al reconocimiento, que son caras de una misma moneda, están en el trasfondo de ese motor que me lleva a reproducir el sistema. Y claro, eso es lo que me parece más interesante, porque podemos criticar, de hecho criticamos mucho a los políticos. Sirve para entablar una conversación el criticar y rápidamente nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos criterio para criticar nuestra forma de habitar el mundo, pero nos falta, o al menos a mí me lo parece, nos falta esa mirada interna para preguntarme cómo yo mismo reproduzco eso. Y aquí entonces viene la tarea del autoconocimiento. Aquí es importantísima la tarea del autoconocimiento. La tarea del autoconocimiento que es el pilar de la filosofía. La filosofía también se ha perdido. La filosofía a partir del siglo XVII, a partir de Descartes, toma un rumbo que en ese momento quizás era necesario, pero que no ha sabido, o que ahora quizás empieza a recoger, que es quedarse en el mundo de las ideas, quedarse en la torre de marfil, en el mundo de la cabeza. Pero la filosofía empieza con el conócete, el famoso conócete del templo de Delfos. El famoso lema del templo de Delfos que dice conócete y conocerás al universo y a los dioses, pero primero conócete y luego ya
harás la tarea de conocer lo demás, conócete, es el pilar fundamental de la filosofía. Yo no puedo conocer el mundo si antes no me he dado cuenta de qué gafas llevo, porque si no conoceré el mundo a través de las gafas que llevo, por lo tanto no me va a servir de mucho. Necesito primero saber qué gafas llevo. Por eso ese es el pilar de la filosofía. Pero esa inscripción en el templo de Delfos, que está escrita por la filosofía y que aquí en Europa nos gusta mucho pensar, decir y publicitar que la filosofía nació aquí en Europa, cuando eso es mentira. La filosofía no nació aquí en Europa, la filosofía nació con el ser humano a medida que éste se fue desenvolupando, y aquellas tradiciones que tenían más recorrido eran la egipta, la mesopotámica, etcétera, etcétera. Son esas las que cogieron, o de las que los griegos evidentemente bebieron y a partir de ahí desarrollaron, pero la frase del templo de Delfos está emparentada con toda una tradición mística, que ligaba el autoconocimiento con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de los dioses y del universo, con un conocimiento no dual, con un conocimiento más advaítico. Dejo eso de lado, pero me voy al autoconocimiento. ¿Qué implica el autoconocimiento? Bueno, el autoconocimiento implica algo que para nuestra sociedad es muy difícil, que es parar. Lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo ahora, ya me parece un acto difícil de hacer. Es decir, dejar la cotidianidad, cerrarnos en un espacio, parando nuestras rutinas para abrirnos a otra cosa, eso es algo que no es precisamente que, digamos, que haya mucha cantidad. Entonces, primeramente, parar. Cuando yo paro, ¿hacia dónde pongo la mirada? Pues bien, el autoconocimiento dice, aquí es imprescindible girar la mirada y colocar la mirada hacia mí, al estilo de un lo digo aquí porque quizás estáis más habituados, como un ejercicio que de momento no es meditativo, pero sí es una toma de conciencia respecto a mí mismo. Cuando yo giro la mirada y la pongo hacia mí, entonces es cuando aparece la conciencia, es cuando el foco de luz, que generalmente lo tengo puesto en la realidad, persiguiendo las zanahorias de esos dioses que ni tan siquiera he escogido, pero que persigo, cuando yo giro esa luz y la pongo hacia mí, entonces me puedo empezar a hacer cargo de mí. Me puedo responsabilizar de mí mismo, dar respuesta a lo que voy notando, sintiendo y pensando. Pero eso implica confrontarme, porque cuando yo giro la mirada hacia mí, lo que me voy a encontrar es una habitación generalmente desordenada, por decirlo fino, desordenada. Me voy a ir encontrando retos, me voy a ir encontrando heridas, porque el ser humano es un ser social, es un ser filosófico y es un ser con heridas. Somos seres que albergamos heridas. Entonces me voy a encontrar con esas heridas. Por tanto, el encuentro conmigo mismo, a bote pronto, muchas veces no es agradable. Y no es agradable por los temas pendientes que tengo conmigo mismo, por las emociones que aparecen y porque también esa necesidad de relacionarme conmigo mismo de una forma sincera y honesta me cuesta. Y también me encuentro, y eso también forma parte de la narrativa hegemónica, es algo compartido, que cuando me escucho a mí mismo, que aquí nos adentraríamos por la pregunta de cómo me relaciono conmigo mismo, lo que generalmente me encuentro es una voz que juega el papel de juez, policía, todo el rato, juez, policía. Me dejo alguno, pero juez, policía. Es decir, generalmente la voz que escucho interna es una voz a través de la que me persigo, a través de la que me culpo. No sé hasta qué punto puedo decir de mí mismo que tenga una relación pacífica conmigo. Me exijo,
si no cumplo esas exigencias, esas expectativas, me culpo, y si las cumplo, estoy feliz un día, pero al siguiente o al cabo de 2 tengo más expectativas. Siempre tengo que ir a buscar un conjunto de ideales y tengo vocecitas que no me dejan en paz. Si me escucho, una característica de la relación que mantengo conmigo mismo es que no me dejo en paz. Siempre, ¿no? Tengo como un empresario o un jefe con el que no me dejo en paz. Por tanto, eso me dificulta la escucha hacia mí. Entonces, ¿qué hacer cuando giro la mirada hacia mí? Cuando ya he hecho el gesto de parar, de girar la mirada hacia mí, hostia, y me encuentro con todo esto. Bien, pues ahí, recuperando a Heidegger, me parece importante volver a recuperar la tarea de cuidado. La tarea de cuidado. Esto es algo que dice Heidegger en los años 50, pero no ha sido hasta la filosofía feminista o las diferentes filosofías feministas que el cuidado se ha puesto realmente encima de la mesa y ha sido lo que realmente, es decir, a día de hoy el feminismo es la punta de lanza de la filosofía, es lo que está desestructurando, haciendo caer la filosofía tradicional y mostrando otra manera de hacer. Porque la filosofía ha ido persiguiendo la verdad a través de la cabeza, intentando dominar, intentando conseguir estilo patriarcal, intentando unidireccional conseguir eso. Viene, Heidegger, otros filósofos, pero especialmente la filosofía feminista y dice, espera. Antes que conseguir eso, ¿no será importante cuidar? ¿No será algo que tengamos que valorar, el cuidado? ¿No nos coloca en el mundo de una forma diferente el cuidado? Eso es algo que se ha hecho evidente, pero no se ha aprendido con toda la pandemia, ¿no? El tema del cuidado es fundamental. Luego seguimos igual, pero el tema del cuidado es importante. No solo es importante, sino que es fundamental. Y eso es algo que dice Heidegger. El ser humano, he dicho antes, era un ser que se liga al mundo interpretándolo. ¿Sí? Por tanto, Heidegger diría, el ser humano en realidad es un ser arrojado al mundo. Es un ser, decía Esther, ¿no?, que vive que no es ni un dios, ni tampoco es un animal. No es un dios teniendo superpoderes y tampoco es un animal que tenga el instinto y que, mientras viva el instinto, más o menos, sé funcionar. No, vive en una zona ambigua, en una zona en la que fácilmente es muy probable que no tenga referencias, que se sienta huérfano, que se sienta perdido y que le dé miedo utilizar esa ambigüedad. Además, el ser humano, he dicho antes, es un ser herido. Y la primera herida es la de no saberme querido, ¿vale? Porque confronta mi naturaleza con lo que me encuentro, con lo que me encuentro en cada cultura, en cada momento histórico en el que estoy. Por tanto, el ser humano es huérfano, está arrojado al mundo, tiene una herida. Ostras, dirá Heidegger, entonces el ser humano no es solo un ser filosófico, sino que es un ser que está empujado al cuidado. Necesita el cuidado. Necesita el cuidado para habitar el mundo. Necesita el cuidado para habitar el mundo. Necesita recuperar lo que es el cuidado. ¿Y qué quiere decir el cuidado? ¿No? Cuando hablemos de cuidado, ¿qué quiere decir el cuidado? Bien, pues el cuidado quiere decir la disponibilidad, el estar, la capacidad de estar en el lugar adecuado, la capacidad de contactar con mi sensibilidad. Mi sensibilidad. La sensibilidad es en realidad mi capacidad filosófica. ¿Qué es mi capacidad? ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es mi capacidad de escuchar. Mi capacidad de escuchar. Cuanto más sensible soy, más capacidad de escuchar tengo. Puedo ser sensible a nivel emocional, puedo ser sensible a nivel corporal o puedo ser sensible a nivel mental, o todas juntas. Pero la sensibilidad es la capacidad de escuchar, la capacidad de recibir, la capacidad de percibir. Ahora bien, para tener esa capacidad de percibir, para tener esa capacidad de escuchar,
yo tengo que estar vacío por dentro. O como mínimo, tengo que haber puesto en suspensión. Me tengo que haber puesto en suspensión. Por tanto, Heidegger dirá, el cuidado, la filosofía, implica el ejercicio de salir de mí mismo, un ejercicio de trascendencia. Pero trascendencia solo quiere decir salir de mí mismo, vaciar el espacio, dejar ese espacio libre para que no me ocupe mis gafas, no me ocupen mis cosmovisiones y pueda dejar entrar el afuera, el otro, en el espacio que dejo libre. Esa sensibilidad, este salir de mí mismo, abrir el espacio y caldear ese espacio, porque aquello que caldea un espacio es la conciencia, es el estar consciente. Cuando yo estoy consciente es cuando caldeo, es cuando humanizo. Cuando yo estoy con una persona que está triste, no sirve de nada decirle mañana estarás bien o no pasa nada. No, lo que sirve es acompañar. Y acompañar quizás es un estar silencioso, pero ese estar silencioso ofrece calidez. Ofrece calidez. Y dirá Heidegger, esa calidez en el cuidado es importante dármela a mí para poder estar en mí. Y esa calidez me la ofrezco con el estar consciente, que evidentemente luego también se la puedo ofrecer al otro. Esa capacidad de salir de mí, estar y en ese estar ofrecer calidez. Esta sensibilidad cálida, humana, no estoy diciendo nada del otro mundo, humanidad. Esta humanidad para Heidegger es fundamental porque nos vincula al mundo de otra manera. Me vincula al mundo desde mi humanidad, no desde mi ser productivo, no desde el ideal que yo tengo del mundo y por tanto lo que debería ser el mundo, sino que me coloco en relación al mundo de una manera más horizontal, de una manera más humana. Por tanto, Heidegger está señalando algo que también ha sido fundamental para la filosofía, que es ocuparnos de nuestra actitud, de mi manera. La actitud es mi manera de estar vinculado al mundo y a los otros, y a mí mismo, al mundo, a los otros y a mí. Es mi actitud. Mi actitud en realidad es lo único que tengo. Es lo único que tengo. A cada momento es lo único que tengo y siempre está disponible mi actitud. Mi actitud que implica preguntarme, girar el foco de luz, mantenerlo hacia mí para ir teniendo la sensibilidad de acompañarme a mí mismo con aquello que me pasa. Porque me van pasando un montón de cosas a lo largo del día que me hacen resonar de diferentes maneras y esas diferentes formas de resonar me están dando imágenes de mí mismo. Y si yo quiero conocerme, es importante recuperar esas visiones que tengo de mí para saber quién soy. Y gracias a ese saber quién soy, poder saber hacia dónde voy y hacia dónde quiero ir y hacia dónde no quiero ir. Por tanto, esa actitud me parece importante recuperarla de Heidegger. Y Heidegger en la conferencia, en esta charla que da, habla de la serenidad. Habla de la serenidad. Entiende la importancia de la serenidad como una forma de caldear este vacío, de caldear esta orfandad que lleva consigo el ser humano y que muchas veces, vuelvo a repetir, muchas veces en vez de contactar con esta orfandad, caldearla y cuidarla, lo que intento es taparla ocupándome de llegar a ser alguien, ocupándome de que los demás me valoren, ocupándome de todas aquellas tareas antes de ocuparme de mi vulnerabilidad. El ser humano es vulnerable. Bien, entonces recuperando la serenidad, Heidegger hace un juego de palabras porque sereno
en latín quiere decir un cielo despejado, y Heidegger entiende que la actitud serena es también una forma de despejar nuestra cabeza, de despejar aquel conjunto de pensamientos que muchas veces tenemos, que son repetitivos, que giran en círculo, que no añaden ninguna información, pero que a través de ellos me persigo y que tapan esos nubarrones, tapan el sol. ¿Qué sol? El sol de mi conciencia, el sol de lo que me podría dar la capacidad de estar disponible. Y en este estar disponible, también la capacidad de dar el espacio para que aparezca, como dice Heidegger, un nuevo Dios, sin buscarlo, sin apretarlo, porque ya en realidad esta actitud es propiamente la divina, es propiamente la que genera la posibilidad de que emerja otra actitud y otra cosmovisión frente a la vida o respecto a la vida. Una cosmovisión que entiende Heidegger y otros filósofos que vendrían a solventar esta triple crisis social, ecológica y individual en la que estamos. No sé cómo vamos de tiempo. Hemos empezado a 2:30, ¿no? 3/4 de hora, ¿no? Vale. 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 Sí, creo que he dicho lo más importante, pero me gustaría generar un debate o construir algo conjunto. Añado la actitud de cuidado de Heidegger, bueno, para hacer un poco de filosofía, o sea, de historia de filosofía. Heidegger recupera el cuidado, la Sorge en alemán, pero hay otro filósofo, que es Michel Foucault, un filósofo francés, que recupera la idea con la que yo empecé y con la que mi escuela se nombra, ¿no? Que es cura sui, que quiere decir el cuidado de uno mismo, cura sui en latín quiere decir el cuidado de uno mismo, a la que añadimos cura mundi, el cuidado del mundo. ¿Vale? ¿Por qué tan importante es el cuidado de uno mismo como el cuidado del otro, ¿no? Como el cuidado del mundo? Tan importante es el trabajo de autoconocimiento como el trabajo de pensamiento crítico. Y muchas veces tengo la sensación de que no se dan intercaladas. Muchas veces escucho el pensamiento crítico por un lado y el autoconocimiento por el otro. Y falta establecer puentes que ligan, porque van juntas y son imprescindibles ambas, el pensamiento crítico con el trabajo de autoconocimiento. Ligar ambas para que esa ligazón tenga mucha más potencia. Sí, yo dejaría preguntas y nos metemos más en lo que sea. Si va Pues bien. lo abrimos al debate, si te parece. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta o comentario? La repito. Vale. Pues eso, nos animamos, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y... Llegamos tarde. Ajá. Llegamos tarde, pues no voy a permitir, o sea, yo tengo una hija, no. Pero a nivel del mundo, llegamos tarde. Vale. Vale. Llegamos tarde, esa sería la vale, cuestión, perdón. ¿no? Ya entraba. Bueno, o la afirmación. La exposición de por qué estamos aquí, ahora y de esta manera, es perfecta. Y la asumo y la comparto. Pero llegamos tarde. Vale, entonces la cosa es, ¿qué hacemos con este llegar tarde? Yo asumo, llegamos tarde. ¿Qué hago con este llegar tarde? ¿Aprieto el acelerador y viva la vida? ¿Sería una opción? Sería una opción. ¿Me resigno, me deprimo, me encierro y que pete? Sería Otra opción. Vale. ¿Y lucho? Aunque llegar tarde, pues ya está, ya no puedo hacer nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Morirnos de viento? Por mi dignidad. Sí, Como mínimo por mi dignidad. ¿Morirnos de viento? ¿Cómo? ¿Contra qué luchas?
Vale, ¿contra qué lucho? Bueno, ¿contra qué lucho? Primero contra... vale, o sea, vale, espera, un segundo. Vale. Es que estoy viendo que esta pregunta entonces tiene una connotación personal, es decir, ¿cómo tomo? O sea, estás poniendo encima de la mesa, ¿no? Fin del mundo, se va a la mierda. Fin del mundo no. ¿Ah, no? No creo en el fin del mundo. Ah. No creo en que Yo ya me lo he tomado así. Transformación, pero como cultura, como humanos, como cultura, que hoy estamos aquí reunidos. Sí. Esto está sonando campanas a muerte. Bueno, a ver, vamos a ver. Si la muerte es cultural, la humanidad ha vivido muchas muertes de culturas, Sí. muchas. Por tanto, bueno, pues qué bien, estamos en proceso de regenerar. Nos toca, espero que estar en el interfase. Transformar, nos tocaría transformar. Transformar. Ah, vale, eso sí. Ah, vale, yo pensaba que ya estaba, ya nos íbamos a la mierda. Ah, vale, yo ya me lo había tomado ahí. Vale. Sí, claro, nos toca responsabilizarnos. Es una cosa que me tiene muy interesado. En el discurso feminista se habla, criticando la masculinidad, de que, digamos, criticando los roles masculinos, ¿no? Pero la filosofía feminista está diciendo, sí, más sensibles, bla, 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 bla. Pero eso no es lo importante. Eso es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que las masculinidades dejen atrás sus privilegios. ¡Ostras! La mitad de la población, ¿cómo deja el privilegio? Que yo sepa, a lo largo de la historia los privilegios se han quitado por la fuerza. Como el hombre, o sea, yo, entre otros, dejamos el poder. Yo soy reticente, por mucha buena voluntad, seguro que soy reticente. Esa es una pregunta que, como somos occidentales, también nos podemos hacer. Todos tenemos el discurso ecologista, pero digamos, tenemos un privilegio. Tenemos el privilegio de hacer vacaciones, que eso implica gastar. Tenemos el privilegio de consumir plástico, tenemos el privilegio de comer carne, tenemos muchos privilegios. Sí, el mundo ha de cambiar, sí, pero esos privilegios también han de reducirse. ¿Cómo se reduce eso? ¿Cómo se reduce? Porque, claro, yo tengo unas costumbres de vivir en las que me siento cómodo, como occidental o como hombre. ¿Quién me quita eso? Esa es una pregunta, o sea, es un reto que me parece muy importante, o sea, me parece fundamental. Y, claro, ese reto tiene que ver, para mí, con la tarea de sensibilizar, es decir, con la tarea de salir de mí mismo, con la tarea de ver que donde estoy no son cosas que son mías, sino que pues las van a heredar otras personas, por tanto no son mías. Yo las he heredado, no soy el dueño del mundo, ¿no? Pero como occidental y como hombre me han enseñado que el mundo es mío. Basta mirar cualquier anuncio de coche. El mundo es mío, tengo la carretera para consumirlo. Pero claro, eso lo he interiorizado. Y perder eso muchas veces es considerarme que no tengo ese éxito, no tengo ese valor. Eso es lo que me aprieta, ¿no? Y entonces, bueno, eso me parece una pregunta que no sé si estoy preparado para responder, pero bueno, pero sí me parece una pregunta importantísima. Y ya digo, o sea, no estoy preparado para responder. La propuesta o la cosa que me parece que puede funcionar es la crítica, es decir, que se me critique o que nos critiquemos, asumir la crítica, porque muchas veces no tenemos la capacidad para escuchar eso, porque nos va el ego, y justamente salir de mí mismo, ¿no? Y salir de mí mismo para dejar ese espacio y ver qué. Bueno, más que una pregunta es como una reflexión del contenido que has dicho, que creo que más que llegar tarde, mi manera de pensar es que tenemos que correr
para cambiar, porque si no cambiamos las consecuencias, creo yo, que las vamos a pagar nosotros mismos. O sea, es como una responsabilidad, como un deber que tenemos como personas individuales, ¿no? de darle la vuelta, como tú explicabas, a la tortilla, ¿no? de cara a ti, de empezar a cambiar la actitud por un bien de todos y por un bien de nosotros mismos. ¿Correr o parar? ¿O parar? Parar. A ver, más que correr es Parar. hacer la acción y tener la actitud que tú dices, la actitud para que todo cambie, porque en el fondo salimos perjudicados a nivel individual y a nivel colectivo. Sí, o sea, otra vez no voy a tener, no lo sé, es lo que voy a añadir es que no lo sé. Lo que puedo ver, o sea, lo que yo veo es que, digamos, ha habido un parón, supongamos la pandemia ha sido un parón, pues el parón no hemos aprendido nada. Y lo que hemos querido hacer es volver a antes, volver a antes. Ostras, porque claro, vuelvo a resaltar la dificultad, ¿eh? Claro, yo imagino que paro, pero entonces si paro yo no cobro, si no cobro me voy al garete, entonces ¿qué hago? Porque ¿qué me encuentro? Que somos una sociedad individualista, yo no puedo contar con un grupo, antes pues no estaba, había más comunidad, ¿no? Y la comunidad pues ofrecía la posibilidad de generar resistencia. Ahora no hay comunidad y cuando empieza a haber es muy difícil que esa comunidad se cohesione. Enseguida se resquebraja, ¿no? Es como creo que nos falta aprender a hablar, aprender a criticarnos y sostener esa crítica, ¿no? Porque muchas veces enseguida que aparece la crítica nos alejamos, ¿no? Como ya no quiero saber nada más de esa persona y eso fragmenta las relaciones, ¿no? Entre muchas otras cosas. Sí, parar o tener las cosas claras, que entiendo que es correr, pero ¿cómo se concreta eso? Bueno, más que correr, me refiero a empezar a cambiar la actitud, pero por ejemplo, pues yo a nivel personal también me he encontrado muchas veces pues que estás con personas, ¿no? y que no quieres defender lo tuyo ni tener la razón, simplemente lo que quieres es que te escuchen, igual que tú has escuchado antes la opinión de aquella persona, y no se tiene por qué llegar a un acuerdo tampoco, pero no te respetan. Yo lo he vivido más como una dictadura, como que lo que yo digo está como fuera de lugar, no porque ya me están juzgando, pero realmente simplemente es poder conversar sin tener la necesidad de que tú tengas la razón y yo tampoco, compartir y aceptarnos la opinión que tiene cada uno. Pero claro, con el tiempo creo que existe porque pues te vas alineando, lo que explicabas tú de las vibraciones, que te vas alineando con un tipo de personas que cada vez estás mejor, que compartes más cosas, que puedes dialogar, pero que muchas veces no ha sido así. Entonces es como una guerra o como que al final pues dices, pues bueno, ya está, pues sí. Pero lo has peleado, pero tampoco no llegas a ninguna situación, a nada productivo. Sí, o sea, lo único que añadiría es lo emocional, es decir, la tristeza que produce eso. No está, ponerla encima de la mesa, tampoco sin querer modificar nada, ¿eh? Es triste. ¿No? Y honrar la tristeza, ¿eh? Honrarla. Yo quería volver al punto que has hablado de la importancia de conocerse a ti mismo, pero aparte de parar, ¿cómo se hace eso? Venga, ¿cómo se hace eso? ¿Vale? ¿Cómo se hace? 4 pinceladas. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Es decir, no me creo que nadie en esta sala no tenga algo de conocimiento de sí mismo. He dicho antes, el ser humano es un ser filosófico. Por tanto, esa capacidad de percibirme a mí mismo la tengo. Ahora, la podría afinar, ¿no? En realidad, madurar, a lo que llamamos madurar, entendemos que es una persona que
en el viaje de su vida ha ido o ha aprovechado ese viaje para cincelarse a sí mismo, ¿no? Para madurar, para madurar. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, escuchando qué me digo, escuchando los inputs que me doy, los eslogans, ¿no? Porque los eslogans dicen de mí. No solo los "Hey Nacho consigue eso", sino "Hey Nacho, yo qué sé, eres un mierda porque..." o sea, esa forma de tratarme a mí mismo y esa forma de tratarme a mí mismo por eso, por algo que he hecho. Porque ahí me empieza a dar información sobre la relación que mantengo conmigo mismo. Primero, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? Antes he dicho, generalmente a través de la exigencia y la culpa. Y el ideal, ese ideal que tengo de mí mismo y que funciona como una zanahoria que aspiro y que me deja siempre insatisfecho, o esa satisfacción dura muy poco. Por tanto, ¿cómo me trato o qué me digo a mí? Luego, los conflictos que tengo en mi vida. Los conflictos son estupendos. Estupendos en la medida en que abren brechas. Cuando yo tengo un conflicto con otra persona, lo que confrontamos son dos cosmovisiones de vida. Si no hubiera esa confrontación, yo no sería capaz de ver lo mío, ¿no? Lo mío. Esa es otra manera. O aquellas personas que envidio, admiro. Pues esas son personas que tienen algo que a mí me gusta, que quizás no me atrevo a sacar. Escucharme a nivel emocional, que como la caja de resonancias, ¿no? Cómo me voy sintiendo. Ostras, me da miedo hablar en público, me da miedo la opinión de tal persona, me gusta no sé qué. Escucharme a nivel corporal, ¿no? Cómo respiro. Tengo una respiración baja, tengo una respiración alta, rápido. Qué tenso, cuál es mi postura corporal, qué dice eso de mí. Yo creo que el ser humano, en el nivel de autoconocimiento, el ser humano lo entiendo como alguien que expresa su filosofía a cada momento. ¿Cómo? Como con ansiedad, pues, ¿qué dice eso de mí? Es infinita, son infinitas. Bueno, yo quería dar las gracias porque todo lo que has explicado me parece muy interesante y además, sobre todo, también por el evento. Bueno, lo que quería apuntar, que me ha gustado mucho, es el tema de la sensibilidad. Yo trabajo con niños, afortunadamente, y me doy cuenta que los niños están puros y tienen esta sensibilidad y la expresan y se comunican de una forma muy natural, que poco a poco, a medida que van creciendo, es como si los vayáramos castrando, ¿no? Los vamos condicionando muchas veces, dependiendo de la institución donde crecen o en el contexto familiar donde están. El caso es que lo que me sucede es que muchas veces veo esta sensibilidad transformada en actos y en hábitos del día a día que, o sea, se les puede, como si dijéramos, acompañar emocionalmente en todo, o sea, un trayecto. A ver, ¿cómo lo explico? Un momento. Lo que quiero decir es que los niños con esta sensibilidad crecen y a medida que crecen veo que como adultos se nos va perdiendo, ¿no? Y que lo vamos perdiendo a través de nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de comunicarnos de forma estresante o nuestras maneras de ser. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué estos espacios de comunicación, la filosofía y este pensamiento crítico no se traslada en lugares donde están creciendo las personas, donde está creciendo el futuro de esta sociedad? Porque si realmente tenemos una emergencia humana, ecológica, climática, llámale como quieras, ¿por qué no ponemos sobre la mesa donde se está creando el caldo de cultivo? Y el tema de los adultos, yo pienso que ya está, o sea, de darle vueltas ya está bien, hay que actuar. Y en este actuar, evidentemente no interesa, pero ¿por qué no está el pensamiento crítico? ¿Y por qué no empezamos en las acciones desde las bases? Esta es mi pregunta. No sé si me he explicado bien.
Creo que sí. Creo que sí. Bueno, creo que tú misma apuntas primero a que no interesa, ¿no? No hay una... Bueno, eso es luego lo que decía al principio, ¿no? ¿A qué dios rendimos tributo? Pues rendimos tributo al dios de la productividad, ¿no? Y la educación generalmente se basa en que los niños reciban un conjunto de competencias para llegar a ser alguien o ganarse la vida, que lo dicen las palabras. Lo dicen las palabras, la vida te la tienes que ganar y además tienes que ser alguien. Pues, ¿qué hace el chaval o la chavala? Pues hacer eso. Es que no tiene más. O sea, es que no tiene más. Es como, ostras, esta simplicidad y a la vez la dureza, ¿no? de esta situación. Entonces, no interesa. Siempre ha sido así. Claro, ¿cómo le vamos a pedir sensibilidad al adulto si lo ha perdido por el camino? Exacto. Es que este es la encrucijada. Pero no es una encrucijada si nos hacemos cargo de nuestra insatisfacción. Evidentemente, pero el que es consciente y el que mira para sí, ok, pero en conjunto... Pero en conjunto yo diría que hay mucha insatisfacción, hay mucho dolor. Lo que pasa es que es un dolor que, como somos una sociedad individualista, la culpa es nuestra. No estoy a la altura, pero soy yo el que me descarto, me autodescarto, en vez de decir, no, quizás es el entorno lo que no. Ese gesto de no responsabilizarme de mi malestar, sino de que mi malestar tiene que ver con un conjunto de narrativas y un conjunto de dinámicas que tienen, pues, ¿no? Es que creo que se ve muy claro en el feminismo, ¿no? No es la mujer la que sea la inferior al hombre, ¿no? Es que es la narrativa que no es la correcta, ¿no? Por tanto, no, yo no soy. Que tiene que ver con, fijaros, con una dinámica de víctima-agresor. La víctima tiende a comerse la agresión y a responsabilizarse de la agresión, antes que decir, no, eres tú. Ese gesto... Pero claro, para hacer ese gesto sí que es necesaria la sensibilidad, es necesario el pensamiento crítico, es necesario la interdependencia, el poder hablar, el poder comunicar. Eso sí que es necesario. De nada. Sí, una pregunta. A la clase política le interesa mucho una sociedad crítica, autocrítica, que lo cuestione todo, que sea muy crítica con todo. ¿No le interesa más a la clase política una sociedad tranquila, dormida, apaciguada, que no hable, que no opine, que no piense, que no cuestione todo? Esta es fácil, ¿no? Esta es fácil. Esto está relacionado con la educación, lo que ha dicho antes la mujer esta, ¿no? La señora. En fin, a los niños le damos estas herramientas o no. O creamos hombres adultos que son muy críticos y a la clase política eso le puede ser difícil de manejar, ¿no? Porque a esa clase de votante ya resulta más complicado satisfacerlo, ¿no? Sobre todo necesidades más, no hablo de necesidades materiales, sino necesidades más de interioridad, ¿no? Más espirituales. Bueno, te lanzo todas estas preguntas al aire porque no hemos hablado de los políticos y los políticos siempre están por ahí, ¿no? Más o menos en la ronda misma. Bueno, es que, digamos, donde está la dinámica de la política es mantener el poder, o alcanzar el poder o mantener. No estamos hablando de la política como una administración de lo común. La política es llegar al poder y mantener lo máximo posible ese poder. Es otra lógica. En esa lógica pues entra la publicidad, las guerras que tengan entre ellos y, claro, cuanto menos educación y menos pensamiento crítico, mejor, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, eso me parece muy interesante para señalar, ¿no? Otra de las narrativas hegemónicas que Ima me decía, ¿no? De hablar de otro filósofo que es Byung-Chul Han, ¿no? Por ejemplo, la idea que tenemos de libertad, ¿no? Esta idea que es muy común de
la autorrealización y cómo muchas veces esa autorrealización o ese ganar mi libertad en realidad es una producción, es volver a producirme a mí mismo, es estar consumiendo y produciéndome a mí, ¿no? En muchos ejemplos, ¿no? Y que, juntado con una sociedad capitalista, no tengo tiempo para ocuparme de arreglar el mundo, no tengo tiempo más que para sobrevivir, porque soy precario. Soy precario y tengo un montón de fuegos. A lo máximo que llego esa tarde a ver Netflix, me parece momento de libertad máximo. Máximo, y que no me lo paren porque es que no puedo más. Es que claro, lo que también está encima de la mesa es el nivel de agotamiento en el que estamos, ¿no? Pues, dándole vueltas a la cabeza con nosotros mismos, ¿no? Buscando ser productivos. Y con una vida precaria, por individualista, porque no tengo quien me ayude, o poca gente, o cada vez menos, y por lo ajustado que voy. Entonces tampoco tengo mucho tiempo. Yo quería preguntarte, ¿qué es para ti ser libre? La libertad. ¿Vale? ¿Vale? Pues mira, para mí creo la libertad la tenemos muy valorada. Yo parto de la base de Spinoza, que creía que el ser humano no es libre. Entonces, creo que ahí empieza la posible libertad. Es decir, yo me doy cuenta de que he nacido en un lugar que no he escogido, con una familia que no he escogido, en un cuerpo que no he escogido, en una educación que no he escogido. Todo eso me ha ido inculcando unas creencias y pongamos que me he ido creciendo y he decidido, pero yo he decidido con ya un mundo construido. No vengo, o sea, cuando yo nazco en un mundo que ya está hecho. ¿Qué quiere decir que está hecho? No solo que ya hay cosas, sino que ya hay valores, que ya están, y que mi familia, por ejemplo, me da una imagen de mí. A veces incluso comparándome con mis hermanos. Entonces, yo recibo una imagen de mí. O sea, yo construyo todo eso llamándolo libertad, ¿no? A partir decido. Y además me pasan un montón de cosas que no sé exactamente si son libertad o no. El deseo. Yo deseo a esa persona. ¿Eso lo he escogido yo? Deseo que el helado de chocolate sea el que me gusta. Eso lo deseo. ¿Desde dónde escojo desde dónde tengo esa libertad? Vale. O sea, cuestionar la libertad y también cuestionar la idea de libertad que desde la filosofía occidental y moderna se ha ido construyendo, porque se le ha ido dando mucho valor a esa libertad. Ahí os recomiendo una entrevista que le hacíamos a Juan Arnau hace unas semanas, que justamente lo añadía, ¿no? Lo decía, ¿no? El inmenso valor que le damos a la libertad, y en realidad la libertad es un consumir el mundo. Y yo decía Spinoza, ¿no? Un filósofo del siglo XVII, que venía a decir que la única libertad que tengo es darme cuenta de que no tengo y ver qué hago con eso. ¿Vale? Y ver qué hago con eso. ¿Vale? Esa es la única... Solo sé que no sé nada. Exacto. Bueno, yo no tengo una pregunta, podría tener 4.000, pero por reflexionar y aprovechar que estás aquí, y no siempre una tiene un filósofo al lado y está muy bien poder contrastar, ¿no? A ver, no sé si voy a poder explicarlo. Yo a veces entro en la onda de esta señora, y hay veces que, a pesar de que me encanta la filosofía y leo y creo en Dios, también lo digo así, hay veces que creo que el individuo está obsoleto, que Dios está obsoleto, que la naturaleza está obsoleta, y hay veces que esa cosmovisión que hemos tenido hasta ahora, de que estábamos en medio entre la tierra y el cielo, hay veces que yo entro en angustia y siento que ya no es así, que estamos en un momento de cambio y en una revolución digital muy importante, ¿no?
Y creo que el mundo ya no va a ser igual. Creo que es imposible ahora leer el mundo sin tener en cuenta el paradigma tecnológico en el que estamos y al que vamos a ir, ¿no? Hacia una inteligencia virtual, artificial, hacia un mundo virtual y robotizado, ¿no? Entonces yo tengo la manía de dialogar mucho con esto y enfrento mucho el papel del ser humano enfrente a este paradigma que viene, ¿no? Y hay veces que, como esta señora, entro en ciertas crisis, ¿no? Y también pienso que, claro, yo creo, ¿no?, que hay una inteligencia superior y que entonces, en general, todo lo que pasa tiene un sentido, ¿no? O sea, misterio que nosotros no sabemos. Por tanto, no puedo aceptar que hay un anima mundi cuando el mundo funciona como me gusta, y cuando no me gusta lo que hay, lo que se me presenta, entonces no hay esa inteligencia superior. Tengo que suponer que frente a lo que no me gusta y detesto y veo todo este horror, ¿no?, hay algo ahí de inteligencia superior que algún sentido tendrá. Entonces pienso, cuando me pierdo en todo esto, y ahora ya me estoy perdida, ¿no?, a donde voy es que, a pesar de todo esto, y que hay días que yo esto lo vivo con tremenda angustia y me pierdo, también pienso que el momento actual que estamos viviendo, el desafío es enorme, ¿no?, como seres humanos. O sea, tenemos una oportunidad tremenda, porque la cosa es cómo afrontamos creativamente esto que pasa, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos de afrontar creativamente esto que se nos presenta, ¿no?, y lo que va a venir? Entonces, claro, yo este desafío, a su vez, a pesar de que entro en esta dinámica más negativa muchas veces, pues otras pienso, joder, tenemos una oportunidad tremenda, ¿no? Internet, que no es que a mí me guste especialmente, ni la inteligencia artificial tampoco me gusta, pero bueno, como se me ha presentado, me ha tocado esta época vivirla, pues leo, intento saber qué es esto. Pues claro, por ejemplo, y también creo, por ejemplo, en el compartir, que no hay otra salida que el aceptar que somos entidades vinculadas, vinculantes, pues pienso, hostia, pues Internet es una oportunidad para compartir conocimiento. Si no aceptamos eso, va a ser un Internet que nos va a arrastrar y vamos a ser esclavos, etc. Quiero decir que este paradigma que se nos presenta, a su vez, nos ofrece muchas oportunidades. Creo que es la única manera. ¿Cómo afrontamos creativamente esto que está pasando y va a venir más? Entonces, bueno, hablo de Internet porque creo que es donde está la revolución ahora, ¿no? Lo que va a venir gordo, ¿no? Y cómo el paradigma tecnológico nos aleja de nosotros, ya no vivimos en ese punto medio entre la tierra y el cielo, es que estamos en la imagen, es que estamos todo el día, es que estamos envueltos en ella, es que la producimos, la consumimos, nos la comemos, vivimos en ella. Entonces, ¿cómo esto aprovecharlo, ¿no? Porque es la única manera que creo, es lo único que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo creativamente vivimos esto como una oportunidad, ¿no? Y ahí yo entronco con lo que tú has hablado, ¿no? La disponibilidad también y el volver también a la escucha de uno, ¿no? Porque no hay otra tampoco, ¿no? Bueno, y ya está, he mezclado muchas cosas, son reflexiones que me pasan por la cabeza y he mezclado, ¿no? Pero bueno, porque también a veces... pues ¿de qué? Muy bien, ¿de qué? ¿Discrepas de Internet? Sí. Bueno, yo no discrepo, es que Internet está... Globalización, sí que cambiamos el término, Internet, de la globalización. Globalización es una cosa, Internet es otra, porque la globalización es económica, es sanitaria, es de sistema de creencias... Internet se está usando para globalizarnos, para igualarnos, Bueno, uniformarnos, ¿vale? Yo estoy más por el rompemos. Sí, pero... Salimos a la calle y hablamos un rato a la fresca. Sí, pero Internet... Sí, Es que sí, sí, muy bien, sí, estoy de acuerdo, pero Internet también es compartir conocimiento, tener acceso a muchas cosas que nunca antes habíamos tenido. nosotros ahorramos
de un medicamento para que no lo recetes. ¿Cómo te meten el Pero precio de una escucha. prueba que no la pidas? Te están manipulando. Pero Tienes que mirar también. eso es más allá de Internet. Esto es la técnica que nos están manipulando. Yo estoy para coger el ordenador y tirarlo por la ventana cada día. Cada día. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero solo haría un matiz. El problema no es la técnica. Pero es que la técnica No. nos está comiendo el coco, nos está globalizando, nos está metiendo en los viajes. Y yo quiero ser zapatos, y quiero este viaje, y quiero ir al coche. Nos está matando. Pero tú crees que el problema es la técnica o el uso que nosotros hacemos de la técnica. Tenemos que pensar cómo tenemos que comprar, cómo tenemos que vivir. Nos lo están diciendo todo, la publicidad en la televisión. Qué felices son los que vienen a la cerveza. Y aquí ahora, el anuncio de la Balance, las cosas que dicen el aquí y ahora son una cerveza. Yo estoy de acuerdo, no te voy a negar eso, pero también creo que, por ejemplo, ahora están pasando 1000 cosas que podemos ver cuál es tu poder, tu soberanía frente a lo que pasa. Ahora pasan 1000 oportunidades. En mi pueblo, con mis vecinos, y nos encontramos en la calle cuando éramos pequeños, Muy bien. a jugar, a tomar un refresco, Muy bien. Muy Y bien. apagamos el televisor Bien. y el internet. Es Bien. la única manera. Estoy contigo con esto de la transformación. Tenemos que volver a nuestros pequeños mundos. Y solo viendo pequeños mundos se puede hacer una transformación. Yo no tengo respuesta. Yo no tengo respuesta. Planteáis algo importante y yo escucho miedo. ¿No? Miedo. Eso creo que lo compartimos. Miedo. Lo compartimos. No sé la solución. Comparto el miedo. Desde ahí creo que podemos hablar, ¿no? Miedo. Yo tengo miedo. No sé si puedo decir algo más. Tengo miedo. Tengo miedo a un mundo cada vez más complejo. Tengo miedo a un mundo en el que no sé las repercusiones de lo que hago ni las repercusiones de lo que recibo, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de utilizar un móvil? Se usan, a lo máximo que llevo, a una cosa que llevo, se usan mis datos. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? Se usan mis datos. Ahora, si no hubiera sido por él, no llego aquí. Reculo, tengo miedo a la complejidad, a una complejidad y a un mundo que se me está haciendo cada vez más grande y en el que voy perdiendo referencias, ¿no? Referencias de mi humanidad, referencias de mi entorno, referencias de pues la técnica que antes era hacer así, ahora tengo miedo. Dejando de lado los intereses económicos y de poder que debajo de la técnica hay, claro, no sé hasta qué punto puedo frenar la técnica, porque sirve la técnica para hacer un trasplante o para, quizás ahora, para cambiar la forma de consumo de los fósiles. Claro, estoy muy ambiguo. Pero recupero, tengo miedo. Y yo creo que compartir el miedo para mí es lo importante, como quedarnos a habitar el miedo un rato, sosteniéndolo y ver aquí cada cual cómo vive esto. Es que de entrada no tengo más, o sea, es que no sé decir nada más. No sé decir nada más. Un poco desde la ignorancia, veo que las filosofías occidentales le falta espiritualidad. No sé. Perdón, ¿a los orientales les falta o a los occidentales? A occidentales les falta. falta. Componentes de espiritualidad Vale. no se toca mucho. Además, Nietzsche, este es el Zaratustra, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, que machacaba a los compañeros, ¿no? Con lo de los doctos y todo esto, que lo has leído, y machacaba a
bastante importante, ¿no? Porque en la autocrítica y en la crítica tienes que saber, bueno, tienes que estar un poco exento de ego, ¿no? Para poder reconducir bien el tema, ¿no? Y es eso, un poco que las filosofías occidentales las veo como un poco cojas, ¿no? En el sentido este. O sea, recojo la crítica. Seres espirituales, ¿no? Recojo perfecta. Esa parte, ¿no? Para poder introducirnos mejor en la crítica, en la autocrítica, etc. Sí. Recojo la crítica para comprender el movimiento de por qué mayoritariamente la filosofía occidental no es espiritual, si especialmente lo comparamos con la oriental. Diría que aquí hemos tenido un sistema de adoctrinamiento que tiene que ver con la institución católica, en la que había un momento que, ostras, tenemos que buscar alguna cosa para contrarrestar eso, esa cosa es la razón, y a partir de ahí entramos en otro bucle, es decir, de dominación por la razón, para comprender ese movimiento, pero, y que mayoritariamente la filosofía occidental se la entiende muy pesada, muy alejada de la cotidianidad, poco espiritual, lo suscribo todo, pero no es cierto, ¿no? Decía Esther antes, ¿no? Hablaba del anima mundi, hablaba del orden del mundo, pues hay muchísimas filosofías, o más que muchas filosofías, la filosofía perenne, la sabiduría perenne, que es pues, en realidad el lenguaje compartido del fondo de no solo las filosofías, sino movimientos o tradiciones místicas de aquí y de allá, que están hablando del ser humano, de lo mismo, sí que se adentran en un lenguaje que es más espiritual, más haciendo ese gesto de salir de mí mismo para encontrar una realidad o una dimensión de mí mismo que queda velada. ¿Sí? Y Nietzsche es uno de ellos. O sea, Nietzsche le pondría como una lectura posible para recuperar esta dimensión espiritual. Lo que pasa es que Nietzsche... He puesto de ejemplo porque hay el texto no me acuerdo cómo se llama. Así habló Zaratustra. Claro, pero Nietzsche recoge... Sí, pero Así habló Zaratustra, que es un libro que os recomiendo muchísimo para leer poco a poco. Zaratustra es un místico mesopotámico. Nietzsche está haciendo un nuevo evangelio con ese Así habló Zaratustra. Un evangelio... Yo te he empezado diciendo desde la ignorancia, porque por ejemplo, Sí. Así habló Zaratustra, solo me he leído una parte, ¿no? Que me interesaba qué tal. Entonces, claro, Sí, no... Por eso te preguntaba también para ver tu visión, ¿no? Sí, y es esa visión profética de Nietzsche, que a veces Nietzsche es muy combativo, pero que está esta mirada en busca de... Nietzsche es un filósofo que mata a Dios para poner el centro de la vida. Vale la pena. ¿Más preguntas? ¿No? Eso. Que me acuerdo de decir lo de los libros que están allí y que ahora los podemos ver y comprar. ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Lo dejamos aquí? Muchas gracias. A ti, gracias.